Hola. Estoy en el baño. Eso significa que va a ocurrir algo. Así que, punto número 1. No sé si se me vaya a escuchar bien porque sabéis que los baños tienen como mucho eco. Y punto número 2, ¿qué baño tan feo tengo? Pero bueno, que últimamente he estado un poquito... No me he estado arreglando tanto y demás. Y eso significa que ya me toca teñirme el pelo. Lo que se diría un glow up. Me voy a ver seguramente igual porque es lo que pasa. No me voy a cambiar el corte de pelo, no me voy a hacer nada exagerado, pero oye, es ese momento mimitos. Y me paso por aquí a documentarlo. ¿Qué pasa? Que dije yo, ya que aprovecho, me voy a comprar tonterías de estas, como una mascarilla o así, que yo en la vida uso mascarillas. Creo que tal vez a lo largo de un año usaré una o dos. Seguro que no lo veis aquí porque además estoy con luz artificial, pero mi pelo natural no es negro y ya se me empiezan a notar un poquito las raíces que viene siendo. Así que tengo 3, no me llegan para el pelo entero, pero me da para la zona de la raíz. Y he de decir también que es un poco shock para mí porque yo me cambiaba mucho el pelo siempre. Y hubo una época en la que supuestamente para la gente mi pelo era como mi seña de identidad. Una cosa que yo no entiendo porque yo soy yo, no soy mi pelo. Pero bueno, literalmente me lo dijeron. Mi pelo soñado, mi color de pelo siempre me ha gustado, ha sido el negro. Pero me daba cosita teñírmelo de negro y yo estuve muchos años con mitad. Mitad de negro, mitad de colorado, rosa, verde, naranja, rojo. Y cuando por fin decidí en teñírmelo todo de negro, llegué a clase, porque estaba estudiando en esa época, y alguien me dijo... No te creo. Sin el pelo teñido no eres tú. Y yo así como... ¿qué quieres que te conteste? ¿Qué clase de comentario es ese? ¿Qué te puedo decir? Un tupper para mezclar todo. Bueno, espero que no se vea muchísimo peor así, pero se nos ha acabado el foco. Todos estos botes adentro. ¡Ay! Ahora toca este. ASMR. Voy a mezclarlo con la mano. Primero que nada, disculparme por las pintas porque en este vídeo, porque me estoy arreglando, salgo como buen vagabundo. Estaba acomodando la cortina porque estamos a las 11 de la mañana y de verdad está ese sol que te deja ciego. Espero que se vea bien. No he puesto el foco de luz porque quiero aprovechar la luz natural. Os comento, ayer lo hice por la noche, me teñí el pelo, me di una ducha de 200 horas bien calentito, bien a gusto, bien tranquila. Salí modo zen, salí relajada y acabé de unas cositas que tenía en el ordenador y dije, voy a dormirme, la verdad. Cuando me levanté tenía que hacer un par de cositas y por eso seguro veis que tengo alguna mancha de pintura por ahí porque estuve pintando el cuarto. No sé si notáis la diferencia, sobre todo tema cejas y así. Yo lo noto mucho en las cejas porque de verdad como que yo esta parte final de la ceja no es como que no tenga, sino que están mis pelitos ahí como locochones. Que soy tan lista que me puse una pinza blanca en el pelo cuando tenía el tinte. No sé en qué momento dije yo, no, eso luego cuando lo lave ya está, ya pasó. Pues se tiñó la pinza. Yo tengo por aquí mi arsenal de cositas nuevas. Yo no entiendo de este tema de mascarillas, de skincare y demás. Si alguien me quiere dar una masterclass, yo encantada, porque la verdad no tengo mucha idea. Tenemos esta mascarilla para los ojos. Tenemos por aquí también una tira para los poros, los puntos negros de la nariz. Una mascarilla para los labios. También es de la misma marca que os acabo de enseñar, así también es vegano, así que otro 10 de 10. Esto yo se lo he robado a ex, no es mía.
pero ahí estaba. Y también me compré, que me apetecían estos rollitos del pelo, una lima de uñas, porque realmente me apetece pintarme las uñas. Y yo primero, no sé si está bien o mal, pero yo me limo la uña para que se pegue mejor el esmalte. Ahora capaz alguien de aquí que sepa de tema uñas me dice que me voy a quedar sin dedos. Voy a esconderlo. Voy a empezar con las mascarillas estas de aquí. Draculaura tiene 1599 años. Mantiene lisa y tersa su pálida piel. Y yo que tengo 24 y ya me veo como de 200. Yo ya me acabo de lavar la carita, por eso tengo cara de ojete. Atención, me voy a quedar sin un ojo. ¡Ay! Tiene como mucho líquido, ¿no? Mira. Además, ¿no os dais cuenta? Es como negro y rosita. Y el personaje es también así con unos morros rositas. Soy Draculaura ahora. No me llaméis por otro nombre. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, como gelatina. Me dan ganas de comérmelo. ¿Se podrá comer? Ay, esto como que está chueco, ¿no? ¿Así será? Me voy a limpiar el pijama. No me juzguéis. Me están temblando las manos. ¡Ah! Pues bueno, yo que no me quería apartar el pelo de la cara para que no me vieseis con cabeza de huevo, como siempre evito estar. Pero creo que ya no tengo ninguna clase de vergüenza. Me habéis visto hasta el alma. ¿Qué más os dará verme la frente? Esta no se pega nada bien, ¿eh? Lo he chupado, lo he chupado. Esta no se pega. La verdad es que me he quitado el de la boca porque literalmente me tenía que poner aquí tumbada con él así, porque era súper incómodo, o sea, súper incómodo. Se me estaba cayendo todo el rato y hasta tumbada se me despegaba. No sé si será el de esta marca o qué onda. Se nota una sensación rara en los labios. Si escucháis cosas raras es porque literalmente hay obreros en el techo y vinieron a revisarlo y tal, porque con las lluvias pues eso es un problema. Y literalmente ahora creo que hay alguien justo encima de mi cabeza, pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Yo siento que los labios, no sé si hizo diferencia o no, no sé si es porque no se pegó. Yo los noto prácticamente igual, no los noto más suave ni nada. Estos de aquí, la sensación es muy cómoda. No sé si noté la zona como más hidratada o demás, pero la sensación, se quedan súper pegaditos, mira, como que no se me despegaron. Me recuerdan a las pegatinas estas que uno usaba de pequeño, que eran como de gelatina también. Es como que se queda una sensación pegajosa, o sea, no como suavecito ni nada. Ahora quiero probarme esta mascarilla. Yo sé que hay gente como que se la pone por encima de las otras, pero como yo no entiendo de esas cosas, yo con paciencia, ¿vale? Con paciencia. Qué poca vergüenza tengo, Dios mío. Se me había acabado la batería y me daba pereza encenderla solo para que me vieseis así como una estúpida. Ya me la voy a quitar. Como que se queda un poquito, ¿no? Bueno, supongo que tengo que esperar a que se absorba lo que quedó. Yo quería primero maquillarme y arreglarme el pelo, pero yo siento que ahora voy primero a pintarme las uñas porque seguramente me entre hambre antes de otra cosa, así que... Qué desagradable es el olor de las uñas cuando te las limas. Me las voy a pintar con este tono de rojo. No sé si os lo había dicho en algún vlog, siempre que me las pintaba de negro. Pero sentía que era algo muy agresivo. La forma de mi mano las veo como muy agresiva, parece la pata de un pollo. Pero encontré este rojo que es como un tono así bastante oscurito. Es la primera capa y como veis aún queda bastante rojito, pero en la segunda ya queda un poquito más oscuro. Siempre me acabo saliendo un poquito por algún lado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Puedes ver esta cochinada? O sea... El último clip que grabé, que dije que iba a volver y demás, pues evidentemente ese día no volví. Yo sé que estas cosas es como que hay que grabarlas todas seguidas, pero soy una persona a la que le cuesta tanto mantener la concentración en una sola cosa. Yo sé que a lo mejor la luz pues variará bastante ahora, sobre todo porque no es de día, así que no hay nada de luz natural, ni un poquito. No pasa nada. Me quiero probar esto, que es lo único que no probé como tal de las cositas que os había enseñado. Parece que me he roto la nariz.
realmente o soy la peor persona haciendo estas cosas o no entiendo nada. Lo de la nariz yo lo noté igual, la verdad, no me salió nada. Igual que lo del pelo, pues a ver, mira, el mechoncito solo como que coge un poquito de forma. ¿Sabéis lo que pasa? Es que mi pelo como que no coge mucha forma. Yo me lo aliso y mira cómo está después de alisármelo. Igual, yo me lo rizo y se queda así súper voluminoso y a los 10 minutos está así. Como que no quiere existir mi pelo, no le apetece, la verdad. Pues eso, que se empañó la cámara, no sé si os disteis cuenta o si pondré el clip después de editarlo, pero se me empañó la cámara y me asusté. Yo como, ¿qué pasa? Y le intenté limpiar el lente y no, estaba empañado por dentro, pero claro, fue porque como me planché el pelo, aunque no dejase la plancha cerca de la cámara, la dejé en el suelo, cambió la temperatura del cuarto, porque en realidad aquí hace bastante fresquete, aunque yo esté así de fresca. Yo intentando relajarme, la idea de este glow up es relajarse. Hacer el glow up relajándose. Y no me estaba relajando absolutamente nada. Me voy a echar un poquito de esto, que es un corrector de color para la ojera. Yo primero me echo un poquito de este, que también es como más hidratante, y luego me echo el corrector normal. La verdad es que se notan los colores como que uso más porque, si veis. Y después de esto voy a echar un poquito de corrector, que ya os enseñé el que compré. Este es nuevo. Yo he comprado otro que era como más hidratante, así que no sé qué onda este. No me gusta echármelo directamente sobre la cara porque siento que he hecho muchísimo producto. Y me gusta como echar las cositas a los pocos, así que echo un poquito aquí en el borde de la mano. Como que lo extiendo y hago así para coger como lo mínimo posible. E igualmente con una esponjita así bien chiquita le paso por encima para quitar cualquier exceso. Ahora voy a rizarme las pestañitas y echarme rímel. Ahí estamos. Ahora voy a echarme un poquito de esto, que es como un brillito, pero es mínimo. Realmente ni se nota, mira. Es que ni lo vais a ver desde ahí. Ah, ahí se ve, ¿ves? Como un brillito mínimo que si no te fijas ni se ve, pero como que tiene ese toquecito lindo. Lo he hecho más que nada como en la parte de aquí abajo. Yo sé que es como algo muy sutil y tal, y pues no se verá prácticamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto depende del día, de cómo me dé, pero como ya que estamos arreglándonos, pues vamos a hacer así, pim, pim, pim. Realmente a mí me gusta como este tono de colorete, que es como un rojito, melocotón o así, que es como medio anaranjado. Pero yo cuando me pongo colorada, me pongo rosa. Pero rosa de un rosa Barbie, o sea, no sé por qué. Mis mejillas colorada de cuando estoy sofocada. Es un rosa potente. Ahora pinta labios. Y bueno, así sería. Realmente el pelo ya se me desacomodó todo, como os dije, en el rato que pasó que estaba viendo lo de la cámara y así ya se me alisó lo rizo y se me rizó lo liso. Pero ¿qué le voy a hacer? El maquillaje de normal ya estaría, pero como voy a grabar algunas cositas y en la cámara por el foco y así luego se ve como esta zona muy brillante, voy a echar un poquito de polvos translúcidos aquí, pues para que no se me vea el brillo. Bueno, y hasta aquí estaríamos. No voy a hacer mucho más. Realmente siento que me veo exactamente igual. Yo evidentemente noto la diferencia del color de pelo. Siento que es un momento muy supuestamente muy tuyo, muy que te das cariño y así, pero no sé, no me pareció algo que volvería a hacer sola. Me gustaría hacerlo en compañía o así, siento que es divertido el tema de las mascarillas y ay, arreglarse y así. Siento que es un momento divertido para compartir, pero realmente siento que es más como cuidarse uno poco a poco, no esperar a encontrarse mal del todo, no esperar a sentirte como el culo para hacerlo, que es lo que hago yo. Pero siento que es lo normal, porque siento que siempre dicen que no van a compartir malos momentos porque no quieren deprimir a la gente, pero hay que ser realista también. El punto de romantizar todo no siento que sea bueno tampoco, porque la gente va a decir mierda, me siento mal cuando lo que veo es que debería sentirme bien, o soy horrible porque no me he arreglado en 3 días y esta gente se arregla todos los días porque romantiza cualquier cosa, hasta hacer la cama, como que todo tenga
tenga que ser perfecto, todo tenga que ser aesthetic, porque no lo es. El váter no es aesthetic, da igual que lo pintes de rosa y le pongas 4 flores. Si tú personalmente te sientes bien romantizándolo, pero bien de verdad, no bien de la gente considera que es lo bonito, la gente lo ve en redes, lo comparto y demás y es lo brutal. No, bien de que, oye, yo siento que esto es sano para mí. Ah, por cierto, ahora en Instagram tengo la función de suscribirse. Por si os queréis suscribir a mi perfil, podéis ver publicaciones, historias y chats que no puede ver nadie más, por si os interesa o por si no os interesa. Igualmente me podéis seguir por ahí y cualquier cosita. Subo muchas historias de normal en suscripciones. Cuando de normal no cuento mucho porque a veces es como, lo cuento o no lo cuento, pero por historias de suscripciones estoy mostrando prácticamente todo. Subo muchas cositas que en el feed no subo, e igual que muchas otras cositas. Así que cualquier cosa que queráis, cualquier detalle, cosa, curiosidad, comentario, sugerencia de vídeo, dejádmelo aquí abajo. Igual que no lo digo muy a menudo, pero no está de más que dejéis vuestro like, vuestro comentario, aunque sea un corazoncito, y que os suscribáis si no estáis suscritos, ya que eso pues me ayuda mucho. Nos vemos para la próxima con muchos más videitos y cualquier otra tontería que os vaya diciendo. Chao, chao.